¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tus esfuerzos y tu amor fueran pisoteados por quienes juraron protegerte? ¿Y si te dijera que cada lágrima que has derramado por ser menospreciado es un sello divino que Dios está usando para preparar un juicio perfecto sobre aquellos que no valoran lo que Él ha puesto en ti? Imagina esto. En el libro de los Salmos, el rey David clamaba: ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí para siempre? Salmo 13:1. Pero lo que muchos no ven es que, en medio de su angustia, Dios ya estaba tejiendo una red de justicia. Hoy revelaremos cómo el Altísimo no solo ve cada humillación que sufres, sino que está listo para convertir tu dolor en un testimonio de su poder. Existe un principio espiritual oculto en las Escrituras. El que desprecia al pequeño, desprecia a aquel que lo creó. Y si hoy estás cansado de ser ignorado, subestimado o traicionado, prepárate para descubrir cómo Dios defiende a los suyos con una autoridad que hace temblar hasta los cimientos del infierno. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Qué significa esto para ti? Que aquellos que te menosprecian están en un juicio silencioso. Cada palabra hiriente, cada acción de rechazo, es como un ladrillo que ellos mismos colocan en su propia prisión. Pero aquí está la clave. Dios no castiga por venganza, sino para corregir y revelar corazones. ¿Sabías que la historia de Esther no es solo sobre un rescate nacional, sino sobre cómo Dios honra a quienes son fieles incluso cuando otros los subestiman? En los próximos minutos, descubrirás cómo el Altísimo usa tu paciencia y tu fe para desatar un juicio que exalta su nombre y restaura tu dignidad. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo, la justicia divina está en camino. Al hacerlo, declaras que crees en el principio de Romanos 12:19. No te vengas tú, amado, sino da lugar a la ira de Dios. Dale me gusta a este video para que más personas reciban esta revelación y suscríbete para ser parte de este ejército de creyentes que no se cansan de buscar la verdad. ¿Sabes por qué esto es crucial? Porque cada me gusta y cada suscripción es como un grito en el reino espiritual, diciendo: este mensaje debe llegar a los oprimidos. Hoy, al unirte, te conviertes en un colaborador de la justicia divina. Ahora, prepárate para adentrarte en 8 revelaciones bíblicas que expondrán cómo Dios actúa en favor de los que son rechazados. Verás historias como la de José, vendido por sus hermanos, y cómo su humillación fue el preludio de un juicio que cambió el destino de una nación. Comencemos. La historia de José. Cuando el rechazo se convierte en promoción divina, José fue uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia que experimentó el dolor del rechazo, pero también la gloria de la restauración divina. En Génesis 37, vemos cómo sus propios hermanos lo vendieron como esclavo por celos y odio. Lo interesante aquí no es solo el hecho de que lo despreciaron, sino que lo hicieron precisamente porque él era diferente. José tenía un llamado especial, un destino marcado por Dios, y eso incomodaba a quienes lo rodeaban. ¿Qué podemos aprender de esto? Que muchas veces el rechazo que enfrentamos no tiene que ver con nosotros, sino con el propósito que llevamos dentro. Los hermanos de José no podían soportar sus sueños porque sabían que algo grande estaba siendo gestado en él. Sin embargo, ese mismo rechazo fue lo que lo llevó a Egipto, donde Dios comenzó a tejer un plan mucho más grande de lo que José o sus hermanos podrían haber imaginado. Cuando José finalmente se encuentra cara a cara con sus hermanos años después, en Génesis 45, Él les dice algo sorprendente: no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. Esto nos enseña que el Altísimo puede tomar el pecado y el desprecio de otros hacia nosotros y convertirlo en una herramienta para su gloria.
Aquellos que menospreciaron a José no solo tuvieron que inclinarse ante él años después, sino que su propia supervivencia dependió de su misericordia. Esto nos habla de un principio espiritual poderoso. Dios no permite que el rechazo nos destruya, más bien lo usa para posicionarnos en un lugar donde nadie pueda ignorar su poder en nuestras vidas. Si hoy te sientes subestimado o traicionado, recuerda que Dios está escribiendo una historia más grande de lo que puedes ver. Quienes te menosprecian están cavando su propio pozo, mientras que Él está preparando tu promoción. La caída de Hamán. El peligro de subestimar a un hijo de Dios. En el libro de Esther encontramos la historia de Hamán, un hombre que ascendió a una posición de gran poder en el reino de Persia. Pero había un problema. Mardoqueo, un judío que se negaba a inclinarse ante él. Amán no solo despreció a Mardoqueo, sino que también decidió exterminar a todo el pueblo judío solo para eliminarlo a él. Su actitud arrogante y su falta de valoración hacia un siervo de Dios lo llevaron a cometer un error fatal. Lo que Hamán no sabía era que Mardoqueo no era simplemente un anciano judío cualquiera. Él era un instrumento de Dios en la tierra, y su fe lo había llevado a salvar al rey de un complot mortal. Esther 2:21-23. Pero Amán, cegado por su orgullo, no podía ver más allá de su odio. Decidió construir una horca de 22 metros para colgar a Mardoqueo, pero irónicamente fue él mismo quien terminó colgado en ella. Esther 7:10. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando alguien menosprecia a un hijo de Dios, está tocando algo sagrado. En Romanos 12:19 se nos recuerda que la venganza me pertenece a mí, dice el Señor. Dios no necesita que tomemos justicia por nuestra propia mano. Él mismo se encarga de defender a los suyos. Amán no entendió que su desprecio hacia Mardoqueo no era solo un ataque contra un hombre, sino contra el plan divino. Y cuando te enfrentas al plan de Dios, siempre sales perdiendo. Este pasaje también nos revela algo profundo sobre la soberanía de Dios. Aunque Mardoqueo parecía insignificante en ese momento, su papel en la historia era crucial. Hoy, si alguien te subestima o te trata como si no valieras nada, recuerda que tu valor no depende de la opinión de otros, sino de aquel que te creó. Quienes te menosprecian están desafiando al Creador del universo, y esa es una posición peligrosa en la que estar. La destrucción de los enemigos de Israel. Cuando Dios pelea por su pueblo. En el libro de Josué encontramos una de las historias más poderosas sobre cómo Dios defiende a los suyos y castiga a quienes se levantan contra ellos. Después de la muerte de Moisés, Josué fue elegido para liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero había un obstáculo. Las naciones que ocupaban esa tierra no estaban dispuestas a cederla pacíficamente. Una de esas fue Jericó, una ciudad fortificada que parecía impenetrable. Dios dio instrucciones muy específicas a Josué sobre cómo tomar Jericó. Marchar alrededor de la ciudad durante 6 días en completo silencio, y al 7º día dar vueltas y gritar. A primera vista, esto podría parecer absurdo, pero era una declaración de fe. Los israelitas obedecieron, y cuando finalmente gritaron al unísono, las murallas de Jericó cayeron. Josué 6. Esta victoria no fue producto de la fuerza humana, sino de la intervención divina. Sin embargo, hay un detalle crucial en esta historia. Rahab, la prostituta que ayudó a los espías israelitas, fue salvada junto con su familia. Mientras tanto, los habitantes de Jericó, que se opusieron al plan de Dios, fueron completamente destruidos. Esto nos enseña que quien se alinea con el propósito divino será protegido, pero aquellos que lo desprecian enfrentan las consecuencias de su rebelión. Este principio sigue vigente hoy. Si alguien te desprecia o te subestima porque eres parte del pueblo de Dios, está tocando algo mucho más grande que tú.
No estás solo. El mismo Dios que derribó las murallas de Jericó está listo para defender tu causa. Quienes te menosprecian están cuestionando la sabiduría de Dios al elegirte como instrumento suyo, y eso tiene un precio. La ruina de Saúl. Cuando el orgullo ciega el corazón. El rey Saúl es uno de los personajes bíblicos más trágicos, y su historia nos enseña cómo el orgullo y la falta de valoración hacia otros pueden llevar a la ruina. En 1 Samuel 15, Dios le dio a Saúl una misión clara: destruir completamente a los amalecitas, incluyendo a sus personas y posesiones. Sin embargo, Saúl desobedeció. Ahorró al rey Agag y guardó lo mejor del botín para sí mismo. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, éste intentó justificarse diciendo que había guardado las mejores posesiones para ofrecerlas como sacrificio a Dios. Pero Samuel respondió con una de las declaraciones más contundentes de las Escrituras: ¿se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios tanto como en la obediencia a su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15, 22. La desobediencia de Saúl no solo fue un acto de rebelión contra Dios, sino también una muestra de cuánto había comenzado a subestimar su autoridad. Saúl pensó que podía manipular la voluntad divina, pero esa actitud lo llevó a perder su reino. Finalmente, su vida terminó en tragedia, perseguido por espíritus malignos y derrotado en batalla. 1 Samuel 31. Esta historia nos habla de un principio espiritual clave. Quien menosprecia la instrucción de Dios o a quienes Él ha puesto en su camino, está cavando su propia destrucción. Si alguien te trata sin valor, recuerda que esa actitud no solo te afecta a ti, sino que también revela algo sobre su relación con Dios. El Altísimo no tolera el orgullo ni la arrogancia, y aquellos que actúan así eventualmente enfrentarán las consecuencias de su desprecio. La muerte de Acab. El costo de despreciar a un siervo de Dios. En el primer libro de los Reyes encontramos la historia del rey Acab, cuya vida fue marcada por la desobediencia y el desprecio hacia los profetas de Dios. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, no solo permitió la adoración a Baal en Israel, sino que también robó injustamente la viña de Nabot, un acto que lo llevó a cometer asesinato. 1 Reyes 21. Este pecado atrajo una profecía devastadora del profeta Elías. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. 1 Reyes 21:19. A pesar de esta advertencia, Acab continuó despreciando la voz de Dios a través de sus siervos. Su corazón estaba endurecido, y su arrogancia lo llevó a subestimar tanto al profeta como al Dios que representaba. Finalmente, en 1 Reyes 22, Acab decidió ir a la batalla contra Siria, incluso después de que los profetas de Dios le advirtieran que no lo hiciera. Aunque intentó disfrazarse para evitar su destino, murió exactamente como Elías había profetizado. Sus soldados lavaron su sangre en el mismo lugar donde los perros habían lamido la sangre de Nabot. Esta historia nos enseña que despreciar a un siervo de Dios es despreciar al mismo Dios. Acab no solo ignoró las advertencias divinas, sino que también trató con desdén a aquellos que hablaban en su nombre. Hoy, cuando alguien te menosprecia o te trata como si no valieras nada, recuerda que están tocando algo sagrado. Dios defiende a sus mensajeros y a quienes han sido llamados por Él. Quienes los desprecian eventualmente enfrentarán las consecuencias de su arrogancia. La destrucción de Sennacherib. Cuando el orgullo desafía al Todopoderoso. En el libro de Isaías encontramos la historia de Sennacherib, rey de Asiria, quien lideró uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo. Durante su campaña contra Judá, Sennacherib no solo buscó conquistar territorios, sino que también intentó desacreditar al Dios de Israel.
En 2 Reyes 18-19 vemos cómo envió mensajeros para burlarse del Señor y de su pueblo diciendo: ¿acaso los dioses de las otras naciones han podido librar a sus tierras de mi mano? ¿Cómo podría el Señor librar Jerusalén? 2 Reyes 18-35. Sennacherib estaba convencido de que su poder militar era invencible, pero cometió un error fatal: subestimó al Dios vivo. El rey Ezequías y el profeta Isaías oraron fervientemente, clamando por la intervención divina. Dios respondió a través de Isaías con una declaración contundente. Por eso, esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flecha alguna contra ella. 2 Reyes 19:32. Esa misma noche, un ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados asirios sin que una sola espada fuera desenvainada. 2 Reyes 19:35. Sennacherib, humillado, regresó a su tierra, donde fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a sus ídolos. Esta historia revela un principio espiritual poderoso. Quien desprecia al pueblo de Dios está desafiando al Creador del universo. Sennacherib no entendió que su arrogancia lo llevaba directamente a enfrentarse con el Altísimo. Hoy, si alguien te trata con desprecio o te hace sentir insignificante, recuerda que están tocando algo mucho más grande que tú. Dios no tolera que su nombre sea blasfemado ni que sus hijos sean menospreciados. Quienes lo hacen eventualmente enfrentarán un juicio divino. La caída de Coré, Datán y Abiram. El peligro de despreciar la unción. En el libro de Números 16 encontramos la historia de Coré, Datán y Abiram, quienes lideraron una rebelión contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad y liderazgo. Ellos argumentaron: basta ya, toda la comunidad es santa y el Señor está entre ellos. ¿Por qué entonces se elevan ustedes por encima del pueblo del Señor? Números 16:3. En esencia, estaban despreciando la unción que Dios había puesto sobre Moisés y Aarón para guiar a Israel. Dios respondió de manera contundente. Ordenó que la tierra se abriera y tragara vivos a Coré, Datán, Abiram y a todos sus seguidores, junto con sus familias y posesiones. Fue un juicio instantáneo y severo que dejó una lección eterna. Nadie puede desafiar la unción de Dios sin enfrentar las consecuencias. Esta historia nos enseña que la unción no es algo que podamos tomar a la ligera. Moisés y Aarón no eran importantes por sí mismos, sino porque Dios los había elegido como instrumentos de su voluntad. Despreciarlos era despreciar al mismo Dios. Hoy, cuando alguien menosprecia a un siervo ungido o subestima el llamado que llevas dentro, está tocando algo sagrado. La Biblia dice en Hebreos 13:17: obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes tienen que rendir cuentas. NBI. Si hoy te sientes ignorado o desvalorizado por otros, recuerda que tu unción no depende de su reconocimiento. Quienes te desprecian están desafiando al Dios que te ha llamado, y Él siempre defiende a los suyos. Este principio sigue vigente. Quien desprecia la unción divina eventualmente enfrentará el peso de la mano de Dios. La muerte de Herodes, cuando el orgullo desafía al Creador. En Hechos 12 encontramos la historia del rey Herodes Agripa, quien ejemplifica cómo el orgullo y la búsqueda de gloria humana pueden llevar a la destrucción. Herodes, en un intento por consolidar su poder y ganar el favor del pueblo, organizó un discurso público en Cesarea. Según el texto, el pueblo gritaba: es la voz de un Dios, no de un hombre. Hechos 12:22. En lugar de corregir esa blasfemia y dar gloria a Dios, Herodes aceptó la adulación como si fuera un dios. La respuesta divina fue inmediata y severa. Ese mismo día, un ángel del Señor lo golpeó porque no dio gloria a Dios,
y murió comido por gusanos. Hechos 12:23. Esta historia nos enseña que nadie puede robarse la gloria que pertenece solo a Dios sin enfrentar las consecuencias. Herodes no solo despreció a Dios al aceptar honores indebidos, sino que también menospreció a quienes debían ser tratados con humildad y justicia. Este principio espiritual sigue vigente hoy. Quienes te menosprecian o te tratan como si no valieras nada, están cometiendo un grave error. Subestiman el valor que Dios ha puesto en ti. Tú eres una creación única hecha a su imagen, y quien te desprecia está desafiando al mismo Creador. Así como Herodes enfrentó un juicio divino por su arrogancia, aquellos que actúan con desprecio hacia los hijos de Dios eventualmente recibirán lo que han sembrado. Dios no tolera que su gloria sea compartida, ni que sus hijos sean tratados como insignificantes. Si hoy te sientes desvalorizado, recuerda que tu verdadero valor está en aquel que te formó y te llamó según su propósito. Quienes te desprecian están cavando su propia ruina, mientras que tú estás siendo preparado para una promoción divina. La parábola del rico insensato. Cuando el desprecio por otros revela un corazón vacío, en Lucas 12:13-21, Jesús nos cuenta la parábola del rico insensato, una historia que nos enseña cómo el egoísmo y la falta de valoración hacia otros pueden llevar a la ruina espiritual. Este hombre tenía abundantes cosechas y, en lugar de compartir su provisión o usarla para bendecir a otros, decidió construir más graneros para acumular sus riquezas. Su diálogo consigo mismo fue revelador. Tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Lucas 12:19. Pero Dios le respondió con una frase contundente. Necio, esta misma noche te pedirán tu vida. Entonces, ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Lucas 12:20. Esa noche, el hombre perdió todo. No solo su riqueza material, sino también su oportunidad de vivir una vida con propósito eterno. Esta parábola tiene un mensaje claro. Quien desprecia las necesidades de otros está revelando un corazón que no entiende el plan de Dios. El rico insensato no solo ignoró al prójimo, sino que también olvidó que todo lo que tenía venía de Dios. En lugar de ser un administrador fiel de los recursos divinos, eligió acumular para sí mismo, lo que demostró que su corazón estaba alejado del verdadero significado de la fe. Hoy, cuando alguien te menosprecia o te trata como si no valieras nada, recuerda que esa actitud refleja algo mucho más profundo sobre su propia condición espiritual. La Biblia dice en Proverbios 14:31, el que oprime al pobre insulta a su hacedor, pero el que tiene misericordia de los pobres honra a Dios. Quienes te desprecian están mostrando un corazón endurecido, mientras que tú estás siendo preparado para recibir las bendiciones que ellos nunca entenderán. Dios valora profundamente cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que consideramos pequeños o insignificantes. Si hoy te sientes ignorado o subestimado, recuerda que tu valor no depende de su opinión, sino del corazón de Dios. Quienes te desprecian eventualmente enfrentarán las consecuencias de su insensatez, mientras que tú estás siendo moldeado para heredar las promesas eternas. Hemos llegado al final de este profundo viaje espiritual y quiero felicitarte por haber permanecido hasta aquí. No todos tienen el corazón ni la disposición para recibir estas verdades, pero tú has demostrado ser alguien especial, alguien que está dispuesto a buscar respuestas en las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo te hable. Eso te hace parte de un grupo selecto, los que no se conforman con migajas, sino que buscan el banquete completo de la revelación divina. Hoy hemos explorado cómo Dios defiende a los suyos y cómo aquellos que te menosprecian o desvalorizan están tocando algo sagrado, el llamado y la unción que Él ha puesto sobre tu vida. Desde José hasta el rico insensato,
Hemos visto cómo el Altísimo no tolera que su pueblo sea tratado con desprecio. Quienes lo hacen eventualmente enfrentan un juicio divino, porque despreciar a un hijo de Dios es despreciar al mismo Creador. Pero esta enseñanza no termina aquí. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Quién en tu vida ha subestimado tu valor? ¿Quién ha intentado apagar la llama de tu propósito? No te quedes con esa carga. Declara en los comentarios: yo soy valioso y la justicia de Dios está en marcha, como una señal de que has llegado hasta el final y estás listo para recibir el favor divino. Hazlo ahora mismo, porque esta declaración es más que palabras. Es un acto de fe que activa principios espirituales en tu vida. Quiero pedirte algo más. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Quizás hay una persona en tu entorno que está siendo humillada, ignorada o traicionada, y necesita saber que Dios está escribiendo una historia de restauración para ella. Al compartir este contenido, te conviertes en un colaborador directo del plan divino, llevando esperanza a quienes más lo necesitan. También quiero recordarte la importancia de suscribirte a este canal. Muchas personas usan estos estudios como su fuente principal de alimento espiritual, especialmente aquellos que no tienen acceso a una iglesia cercana o que enfrentan soledad en su caminar con Dios. Al suscribirte y dar me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a más corazones necesitados. Si ya eres parte de esta comunidad, siento un profundo orgullo por ti, porque estás cumpliendo con el mandato de difundir la palabra. Si no lo eres, te animo a hacerlo ahora. No cortes esta conexión divina. Permite que el río de unción fluya a través de ti hacia otros. Antes de que este video termine, quiero que te detengas unos momentos. Cierra tus ojos, respira profundamente y experimenta la paz que solo Cristo puede dar. Dedica unas palabras de gratitud al Señor por lo que has aprendido hoy. Dile: gracias, Padre, porque tú ves mi dolor y estás trabajando en mi favor. Gracias porque nadie puede despreciarme sin enfrentar tu justicia. Ayúdame a confiar en tu tiempo y a caminar en el propósito que has diseñado para mí. Por último, te pido algo muy importante. No pauses este video ni lo cierres antes de que termine. Permite que la música y la atmósfera de adoración te envuelvan mientras conectas con Dios en este momento íntimo. Este es un tiempo de comunión entre tú y Él, y no querrás interrumpirlo. Que la paz de Cristo reine en tu corazón. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No olvides comentar: yo soy valioso y la justicia de Dios está en marcha, para dejar constancia de que has llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos desentrañando las maravillas de la palabra de Dios.